Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berrú. Y bueno, hoy estamos en el día número 26 de marzo. Sé que voy atrasado, disculparán. Sé que voy atrasado. Pronto me voy a igualar. Espero pronto llegar a Salmos e igualarme. Y bueno, parece ser que el libro de Samuel es un poco suave, así que bueno, ya no prometo nada mejor. Oren mucho por mí, nomás despido ya. Eh, bueno, no se olviden que eh, en sí siempre hay cosas que hacer, ¿no? Entonces, en el diario vivir, entonces hay muchas cosas que a veces me presentan y eso me ha retrasado, pero no me detiene el proyecto del año bíblico, eso sí, se los aseguro. Si llegara a suceder algo así, créanme que lo comunicaría, pero hasta ahorita no hay ni indicios ni nada por el estilo que impida que seguir el año bíblico, ¿no? Entonces, miren, hoy vamos a empezar el libro de Samuel, un libro muy bonito, muy interesante. Vamos a ver lo que es obviamente la introducción del libro de Samuel. No hay mucho que decir aquí, la verdad. Vamos a ver el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3. Vamos a ver la historia de Ana y el Cana, si no me equivoco. Déjenme ver. Sí, Ana, el Cana, la historia de Lee, de sus hijos. Y bueno, más adelante vamos a ver otras cositas más. Obviamente vamos a entrar con la historia de David, el rey más, bueno, Saúl, David, los dos primeros reyes, David, bueno, la historia de David hay mucho que decir. Esto sí es un poco enredada es la historia de David. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede ahí. Y eso va a ser un estudio muy interesante. Está empezando hoy. Hay mucho que decir de los comentarios del espíritu de profecía. Este día es especialmente para los padres prácticamente. Entonces, miren, hay muchas cosas que decir, muchas cosas que decir en el estudio del día de hoy. Así que vamos a empezarlo sin tantos preámbulos. No se olviden de orar por el muro de oraciones. No se olviden de mandarme sus nombres para escribirlos, agregarlos al muro de oraciones, ¿no? Y pues bueno, eso nada más. Una vez más, gracias a todas las personas que colaboran con el Ministerio de Profecías Bíblicas. Y le quiero agradecer mucho bueno, a mi hermana en la fe, a mi hermana Dayana, que me hizo un favor así enorme. Gracias, hermana. Desde aquí le agradezco. Me quitó un problema de encima y eso me da más tiempo para seguir en el año bíblico. Entonces, una vez más les digo, el año bíblico no es Nelson Berrú, son todos ustedes que de manera visible o invisible, de manera directa o indirecta, son el año bíblico. O sea, han hecho realidad este proyecto. Porque, o sea, yo soy el que graba, pero ustedes son los que empujan, los que ayudan. Todo. Sinceramente, la verdad, este año bíblico yo pensé hacerlo solo, pero solamente funcionó los primeros 15 días. Después tuve que pedir ayuda desde lo alto y desde todos lados, ¿no? Entonces yo les agradezco bastante. Pero bueno, me estoy alargando demasiado, como siempre hablo demasiado, pero bueno, vamos a hacer una oración ya por el estudio y por el muro de oraciones. Oremos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mi Señor, gracias por un día más de vida. Gracias por todas las cosas que haces, mi Dios, día tras día en mi vida. Ayúdame a seguir adelante, ser cada día mejor. Soy un pecador, lo sé, mi Señor. Tengo debilidades, lo sé también. Pero también sé que te necesito y sé que contigo podré vencer y seguir adelante, mi Dios. Permíteme, mi Dios, una vez más te lo pido, terminar el año bíblico. Por favor, permíteme a mí y a cada uno de los que hemos emprendido esta tarea, mi Señor, este honor, este privilegio, este deleite, este gozo, mi Dios. Permítenos terminar, Señor, este año. Todos tenemos problemas, dificultades, mi Señor, pero yo sé que Tú nos guiarás, Señor mío, al puerto seguro. Así que ayúdanos, mi Dios. De igual manera te pedimos por cada uno de los nombres que están escritos, mi Dios, en el muro de oraciones. Seas tú quien obre en la vida de cada una de esas personas de la mejor manera. Simplemente que se haga tu voluntad en la vida de cada uno de ellos, incluyéndome a mí en primera persona. Te lo pedimos todo sin merecerlo. En el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Bueno, Samuel. Vamos a ver Primera de Samuel. Les voy a leer algo interesante. Los dos libros conocidos hoy en la actualidad como Primera y Segunda de Samuel aparecen como un solo volumen en todos los manuscritos hebreos preparados antes del siglo XV, antes de 1517, antes de la Reforma Protestante, antes de que Martín Lutero fuera a las puertas de Wittenberg y
clavar en la puerta de la iglesia de Wittenberg las 95 tesis y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Ya saben. Tal vez cuando lleguemos al estudio del cuerno pequeño, hagamos un resumen así de la historia. Aunque ahí para el estudio de Daniel y de Apocalipsis, bueno, exclusivamente de Daniel, nos va a ayudar muchísimo el seminario profético del pastor Enrique Rosenthal, que para mí va a ser prácticamente la columna principal del libro de Daniel. En el libro de Apocalipsis, pues bueno, eso va a ser otra historia. Ahí voy a recurrir de libros, de todos los libros que he imprimido y que tengo. Pero bueno, ya hemos de llegar a eso. Sé que, algo sí sé, que el libro de Apocalipsis va a ser, tiene que ser lo máximo, sinceramente. Cosa que hago honor al nombre de este ministerio, Profecías Bíblicas, ¿ya? Va a ser mi obra magna, podríamos decirlo, ¿ya? Yo con eso, después de eso muero en paz, se los aseguro. Entonces, miren, repito, antes del año 1517, primera y segunda de Samuel eran un solo libro. Después de que se tradujo, fue que se dividió el libro, ¿ya? Debido a que la vida y el ministerio de Samuel dominan la primera mitad del libro, originalmente se le dio su nombre. O sea, debido a que, podemos decirle entre comillas, ¿no? El personaje principal de todo esto es Samuel. Sí, es Samuel. Porque él prácticamente aparece de principio a fin. Bueno, hasta... sí, más o menos de principio a fin. Casi, ¿no? No, pues más adelante muere. Bueno, pero aparece en gran parte del libro. Es el que más aparece en los dos libros, ¿ya? Entonces, debido a eso, lleva su nombre, ¿ya? Pero, aquí viene. Este título fue apropiado en vista del importante papel que Samuel desempeñó como el último de los jueces. Aún seguimos con los jueces. Samuel es el último de los jueces, de hecho, ¿no? Solo que brilló más que los demás de cierta manera. ¿Por qué? En el sentido de que él ungió al primer rey de Israel y obviamente a David, el rey más grande de la historia conocido, o el más popular, el más grande y el más popular, bíblicamente y hablando mundanamente, porque qué rey más que... O sea, los reyes de Israel fueron fueron lo máximo, ¿no? Por ejemplo, tenemos a David que fue, ya vamos a su historia, ¿no? Salomón, el hombre más sabio del mundo, ¿no? E incluso una vez, ya lo he dicho en unos videos, ¿no? Una vez yo escuchaba un dato curioso que del juego de naipes, que todo el mundo ha de conocer un juego de naipes, ahí aparecen 4 reyes. De esos 4 reyes, uno de ellos es David, si no mal recuerdo. Ya de buscar ese dato de nuevo. Entonces miren lo famoso que fue el David, ¿no? Y imagínense en el profeta que lo ungió. Bueno, la vida de Samuel es una cosa increíble que ahorita la vamos a analizar. Vamos a seguir, ¿no? Y por ser uno de los mayores profetas, el fundador de las escuelas de los profetas. Samuel fundó las escuelas de los profetas. Yo pensaba que era Elías, pero veo que fue Samuel el fundador de la escuela de los profetas. Interesante. Yo creo que de aquí viene la idea de la educación adventista incluso. Pero bueno, esa es otra historia. El que dirigió el establecimiento del reino hebreo y formuló los principios fundamentales de acuerdo con los cuales había de ser gobernado. Madre mía, hizo demasiado este hombre. Por lo tanto, es esencial el nombre de Samuel designa contenido más bien que paternidad literaria, ¿no? Entonces el tipo, vamos a ver todo lo que hizo. Fue un profeta, fue el último juez y tal vez el más grande por las cosas que llegó a hacer. Ungió al primer rey de Israel, ungió a David, puso las bases del gobierno de los reyes. O sea, el tipo fue todo. Fue un Moisés, podríamos decirlo, en cierta manera. Obviamente, Moisés estableció el pueblo de Israel, el sacerdocio y toda la cuestión, pero Samuel estableció la monarquía. Entonces tenemos un Moisés de cierta manera. Yo lo veo así, aunque no lo dicen los comentarios, ya lo deduzco, ¿no? Es interesante, ¿no? Entonces el libro se llama Samuel justamente por eso. El autor, según la tradición judía, los primeros 24 capítulos de Primera de Samuel fueron escritos por Samuel y el resto de Primera de Samuel junto con Segunda de Samuel por Natán y Gad. Eso es lo que se cree.
Es muy posible porque, claro, más adelante muere Samuel y se acaba Samuel. Entonces, ¿quién fueron los que escribieron el resto del libro? Pues bueno, pudieron haber sido estos personajes que dicen que es Natán y Gad. Ahora, hay algo interesante. Para mí, o sea, en lo poco que voy leyendo el año bíblico, o sea, todo es posible para Dios, ¿no? Si tomamos como referencia a Ellen G. de White, ella escribió muchas cosas para el futuro. Muchas cosas que pareciera que ella, incluso podríamos decir, las vivió o las estaba viviendo, ¿ya? Claro que en cierto lenguaje, ¿no? Que caracterizaba, perdón, que caracterizaba que obviamente ella está, bueno, en fin. Entonces, miren, yo creo que también hay la posibilidad de que ciertos libros de la Biblia fueron escritos por sus autores aún describiendo sus propias muertes o lo que iba a suceder después, en el sentido incluso de como si lo estuviera viendo. Yo creo que esta posibilidad hay. Yo no sé, o sea, la tradición, verán, cada vez que yo digo la tradición dice, la tradición esto, Flavio Josefo dice aquello, es que pudo haber sido así como no pudo haber sido totalmente para nada así, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes escuchan la tradición, es eso, la tradición es la creencia popular. No significa que así fueron las cosas, les aclaro, ¿ya? Entonces, la tradición cree esto, lo que les acabo de decir, pero posiblemente también Dios tranquilamente pudo haber inspirado a Samuel al punto de que escribió hasta el último. Pudo haberlo hecho tranquilamente, ¿no? Y así, pues Daniel, por ejemplo, los últimos capítulos, en aquel tiempo se levantará Miguel, y etcétera, etcétera. En fin, pudo haber sido así, que también pudo haber sido como dice la tradición, también más que seguro incluso. Pero bueno, queda esta opción abierta, nada más, para que piensen, para que pensemos, más bien dicho, ¿ya? Marco histórico, a ver, voy a leerles. El libro de Primera de Samuel abarca el periodo de transición, ¿dónde deja esa Biblia? Bueno, de transición de los jueces hasta el Reino Unido de Israel, incluye el último juez, Samuel, y el primer rey Saúl. El segundo libro de Samuel trata exclusivamente del reinado de David. Por lo tanto, perdón. Por lo tanto, Primera de Samuel abarca casi un siglo desde alrededor del año 1100. Yo no he notado esto, del año 1100 hasta el año 1011 antes de Cristo. Más o menos la fecha que se cree. Y segunda de Samuel 40 años, o sea, desde 1011 hasta 971 antes de Cristo, ¿no? Posiblemente, vuelvo y repito, esto de las fechas no se sabe, nadie les puede asegurar, no, en tal año, no se puede saber eso, ¿ya? Eso queda siempre en el aire, queda ahí, nada más, especulaciones. El tema, el primer libro de Samuel registra y relata la transición, algo repentina de siglos de teocracia pura que se ejercía mediante profetas y jueces a la condición del reino, ¿no? O sea, pasamos de los jueces a los reyes. Eso es lo que describe aquí el libro. Saúl, el segundo libro de Samuel trata del glorioso reinado de David, ¿no? Y ya, eso es el tema de estos libros en sí. Y obviamente que si profundizamos más, como lo vamos a hacer, sacamos lecciones hasta decir basta. O sea, estos comentarios se quedan cortos, ¿no? Vamos a ver obviamente, ¿no?, el reinado de Cristo por medio de David. Bueno, vamos a ver muchas cosas y muchas lecciones, pero vamos rápido porque hay mucho que leer. Entonces miren, nacimiento y preparación inicial, capítulo 1, Elcana y Ana, ¿no? Y bueno, hubo un varón en Ramataín, no se sabe dónde era eso, se perdió en la historia la ciudad de Rama, ¿no? A ver, según Patriarcas y Profetas, página 614, Samuel, obviamente, por su padre, era un levita de la familia de Coat. Esto, bueno, que vivía en Efraín, que eso ya lo veremos en el versículo 1. Esto lo podemos corroborar en Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo 33 al 38. Está la genealogía.
incluso era descendiente de Core. Qué interesante. Samuel, uno de los mejores profetas de la historia, fue descendiente de Core, uno que inició una rebelión por el sacerdocio, que a la final, de cierta manera irónica, qué curiosa que es la vida, ¿no? Lo logró por medio de un descendiente, de cierta manera irónica. No en el sentido de que Core se salió con la suya, no, estoy diciendo irónico, nomás jocoso, nada más estoy diciendo, ¿ya? Lo que les trato de decir es que aún de este rebelde, de este hombre tan rebelde, no hay otra palabra para calificarlo, creo, Dios sacó algo bueno. ¿Y qué sacerdote que salió de ahí? Salió un sacerdote mucho mejor que el de Aarón. Esto nos da una lección, que no es uno el que elige, es Dios quien nos elige. ¿Sí me entiende? Y no es que yo pido, Dios coge, ve nuestras capacidades y venga, ¿sí me entienden? Entonces miren, cada uno de nosotros tenemos capacidades. Yo me he dado cuenta que tengo algo, yo tengo una voluntad inquebrantable. Yo me he dado cuenta, eso es algo que bueno que tengo en mí, ¿no? Yo lo que me propongo lo logro. Y aunque obviamente siempre, o sea, sin romper un mandamiento de Dios, ¿no? Pero lo que se me ponga en el camino yo me lo enfrento y lo logro, ¿no? Entonces, miren, cuando uno tiene una actitud así, ¿ustedes creen que Dios no lo puede utilizar a uno? Obviamente que sí. Para poder hacer 365, bueno, más de 300 videos, diríamos casi 400 videos, que lo que va a ser el año bíblico, créanme que se necesita una voluntad de acero, no de hierro, sino de acero, ¿no? Pero esto no es algo con lo que uno nace, uno lo desarrolla, ¿ya? Por eso incluso el apóstol Pablo dice, procurad los mejores dones. Ah, si se dan cuenta, Dios nos da dones, sí, nos da talentos, pero está en nosotros multiplicarlos, ¿ya? Pero bueno, seguimos. Entonces, miren, algo interesante, ¿no? Salió de Core, lo que salió de Core. O sea, ahí vemos una vez más, Dios no hace sección de personas. Y los padres no, perdón, los hijos no pagan el pecado de los padres. Hay mucho más que decir, pero vamos a dejarlo ahí nomás, ¿no? Muy bien, hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que vivía en Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joroán, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Sud, Efrateo, ¿ya? Y tenía él dos esposas. El nombre de la una era Ana, que significa favorecida. Ya les expliqué esto de los nombres en la Biblia, que muchos nombres tienen su significado debido a su historia, ¿no? O adquieren significado debido a su historia. Y el nombre de la otra era Penina, que significa pelo abundante. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Ahora interesante, vemos algo aquí, Elcana. ¿Por qué Elcana tenía dos esposas y era levita? Obviamente que en ese tiempo la poligamia estaba permitida, estaba tolerada por Dios, diríamos mejor. ¿Ya? Pero muy posiblemente Elcana tenía dos esposas porque Ana no le había podido dar hijos. Entonces había una ley que él tranquilamente podía adquirir otra esposa, ya que su primera esposa, la que él amaba en realidad, no podía tener hijos. Y en esa época quedarse sin descendencia era una de las peores maldades. Aún hoy en la actualidad, las personas que no tienen hijos es bien triste, la verdad es muy triste, ¿no? Justamente el otro día estaba haciendo un arreglo en mi cuarto y el señor que me vino a instalar las ventanas me decía que él no tenía hijos, pero lo dijo con una tristeza, o sea, que nunca había podido tener hijos con su esposa. Sí había tenido hijos fuera de su matrimonio, pero no con su esposa. Y aún así, o sea, él se sentía bastante triste, ¿no? Entonces es triste, es algo muy triste, aún en la actualidad no poder tener hijos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ya, a ver. Ya, esperan. El nombre del Cana significa a quien Dios ha comprado. Me estoy saltando eso, ¿no? A quien Dios ha comprado. Eso significa, ¿ya? Entonces, miren, bueno, eso vamos a verlo más adelante. Y bueno, dice que todos los años subía Elcana, no se olviden que era levita, más que segura para dar ejemplo a sus compatriotas, animales, etcétera, etcétera. Obviamente también porque lo deseaba, ¿no? Dice que subía más o menos, recorría una distancia de 19 kilómetros desde Ramataín hasta Silo, donde estaba establecido el tabernáculo, no se olviden. Dice que Ofni, creo que así se pronuncia, disculpe, Ofni y Fines,
eran sacerdotes de Jehová. Ahora miren, ¿dónde está? Ya. Eli significa alto o elevado. Ofni no se sabe su significado, aunque en la Biblia de estudio Dake le da un significado. Decía que significa pugilista, o sea, significa boxeador, luchador, alguien que golpea. Perdón, tal vez esto hace referencia a que eran agresivos con las personas que iban a servir ofrendas en el tabernáculo. Puede significar eso tranquilamente. Y fines, yo vi un significado, decía que significa negro, ¿no? En la Biblia de Estudio Day, vuelta le daban el significado de que significaba boca de serpiente. Muy bien puesto, ¿no? A estos muchachos que eran estos hombres que ya eran más que seguro, unos rebeldes, unos malcriados, no, nunca mejor dicho, malcriados, porque no los criaron, Elí no los supo criar bien. Bueno, ¿qué más? Dice que Elcana a su esposa Ana le daba doble porción. ¿Por qué le daba doble porción? Pues bueno, porque de esta manera él le estaba tratando de decir que ella, o sea, él la favorecía, o sí, la favorecía a ella como si ella le hubiera dado un hijo. Entonces por eso le daba el doble, ¿no? O sea, vemos que Elcana amaba muchísimo a su esposa. La amaba en verdad, porque, o sea, imagínense, ¿no? Nunca le reprochó que no pudiera no pudiera tener hijos, todo lo contrario, la amaba, ¿no? Era Ana la que se sentía mal en este sentido, ¿no? ¿Qué más tenemos, no? Ya sea, según Patriarcas y Profetas, página 615, tenía el mismo afecto como si le hubiera dado un hijo, ¿no? Lo dice así prácticamente. Ahora, miren, su adversario dice que le irritaba, le enojaba, le entristecía, le hacía la vida imposible, podríamos decirlo nosotros, ¿no? Porque era esto, obviamente, ella sentía celos, porque a pesar de que ella le daba hijos a Elcana, su corazón era para Ana, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo malo de la poligamia, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces dice que ella se sentía tan mal, ¿no? Que lloraba obviamente en silencio y ni siquiera comía. No participaba de lo que es las fiestas, o sea, no participaba de las comidas en las fiestas anuales, las fiestas solemnes estamos hablando, ¿no? Entonces miren lo que le dice Elcana. Le dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Miren, o sea, qué hombre, ¿no? Hay que destacar a Elcana, ¿no? Qué hombre, ¿no? Hoy en la actualidad hay hombres así. No sé, la verdad. No, yo espero ser un buen hombre, ¿no? Pero que te alabe el extraño en tu propia boca en ese sentido. No podría decir soy un buen hombre, un mal hombre, porque eso ya solamente alguien que trate conmigo lo podría decir. Pero bueno, seguimos, ¿no? Y aquí viene la oración de Ana. Vamos a ver eso ahorita. Y bueno, vamos a la oración. Miren, la oración de ella manifestó algo, manifestó dominio propio. ¿Por qué? Cuántos de nosotros, me incluyo a mí mismo, cuando estamos pasando un mal rato, nos deprimimos, nos caemos en la desolación, nos afligimos, queremos morirnos? Incluso yo, tristemente, yo conozco a algunos jóvenes que han intentado suicidarse, amigos míos y amigas mías. Madre mía, es triste eso. ¿Saben? No es fácil escuchar cuando alguien cercano a ti te dice, sabes que yo intenté suicidarme. ¿Cómo? Y sí, tomé veneno y todo, solo que no me funcionó. Nada más. Entonces, miren, no hay dominio, no hay dominio. Miren, uno puede estar en el hoyo de la desesperación. La situación de Ana no era fácil, no era nada fácil. Pero ¿qué hizo ella? ¿Quién acudió? Esa es la clave. Y verán, yo cuando he pasado malos ratos de verdad, yo no soy de los que oran mucho, sinceramente. Ya lo he dicho en varios videos. No soy de los que están ahí todo el rato arrodillados, no. Incluso me gusta orar, sí, pero no soy de los que derrama mi alma. Soy en ese sentido muy cerrado con Dios. Lastimosamente así soy, es algo que tengo que cambiar, tengo que aprender a ser de él mi amigo más íntimamente. Tal vez eso me ha traído muchos problemas, más que seguro, ¿no? Pero miren, tenemos que aprender eso. Yo cuando yo he llegado a fondo y he tocado hueco, ¿no?
Yo sí, con lágrimas en los ojos, o sea, he ido a Dios y han sido las experiencias más hermosas de mi vida, incluso, y Dios ha hecho milagros en esos mismos instantes, ¿no? Entonces, miren, tenemos que aprender a hacer esto, ¿no? Hoy en la actualidad, ¿qué hace la gente cuando está teniendo algún problema? Va con el psicólogo, va con la vecina, va con el segundo, va con la segunda, ustedes me entienden a qué me refiero, ¿no? Nunca vamos a Dios, nunca vamos a Dios, lastimosamente. Es el caso de algunos, no de todos, ¿no? No generalizo. Entonces, miren, eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, miren, ella, fue lo que hizo, ¿no? Fue a buscar a Dios, dominio propio, o sea, no cayó en la desesperación, sino dijo, no, el único que me puede ayudar aquí es Dios, ¿no? Ahora miren, algo interesante también. Yo me imagino que Ana por mucho tiempo le pidió un hijo a Dios, pero ¿qué tan preparada estaba ella para tener un hijo? Yo cuando estaba leyendo esto yo reflexionaba. Yo soy un joven soltero, tengo 27 años. 27 años, ya pronto a cumplir 28, ya en pocos días, el 30 del mes de abril, aunque ustedes están viendo en marzo y estoy haciendo obviamente este video en abril porque voy atrasado. Ya 28 años, tengo 28 años, voy a los 30, ¿no? Y yo en lo personal lo que más deseo es formar un hogar, ¿no? Entonces yo cuando estaba leyendo esta historia estaba analizando, me demoré bastante porque me puse a analizar a mí mismo, ¿no? Entonces hacía esta pregunta, creo que era en el comentario bíblico adventista, ¿no? Decía que ahora ella estaba preparada, ¿ya? Entonces yo decía entre mí, si Dios no ha permitido que yo contraiga matrimonio o conozca a la persona que debería de, con la que voy a poder formar un hogar, decía entre mí, es porque aún no estoy preparado. Y obviamente me puse a analizar mi vida y todos mis defectos, mis problemas. Entonces dije, no, en verdad tengo que dejar esto, aquello, lo otro, y bueno, hacer ciertos cambios, ¿no? Para poder, ¿no? Tener el deseo de mi corazón, si es la voluntad de Dios, obviamente. Entonces, mis queridos hermanos, yo no sé cuál es tu problema, yo no sé qué es lo que tú tanto anhelas y has orado por años. La pregunta es esta, ¿estás preparado para recibirlo? ¿No será que Dios te lo da y lo vas a echar a perder? ¿Ya? Esta mujer estaba preparada, no para tener un hijo, sino para tener 6 hijos, porque después de Samuel tuvo 5 hijos más. Pero ella demostró ser una madre al 100% como crió a Samuel. Porque lo que aprendió Samuel en sus primeros años fueron las columnas que permitieron que nunca caiga su moralidad, a pesar del entorno en el que él llegó a vivir. ¿Ya? ¿Estamos preparados? Preguntémonos a nosotros mismos, ¿ya? Yo me estaba haciendo esta pregunta todo el día, sinceramente. Y no solamente en el asunto tal vez de formar un hogar, yo como alguien soltero que les estoy hablando, ¿no? Sino en muchos aspectos de mi vida, muchos aspectos de mi vida, ¿ya? Nada más, y bueno, dice, y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido. Miren, comió, bebió, no quería hacerlo, pero lo hizo. Dejó de preocuparse y dejó sus problemas a Dios, ¿no? Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en su silla, Elí estaba sentado en una silla. Interesante, es algo nuevo que aparece junto a un pilar del templo de Jehová. Entonces, más que seguro, bueno, obviamente aquí Elí tiene sus años. Más adelante se nos habla de que Elí incluso muere de 96 años. Samuel obviamente tenía cierta edad ya, pero no tan viejo tampoco. Aquí Elí haber tenido unos 70, 80 años aproximadamente. Entonces ya tenía sus años. Yo me imagino que pasaba cansado el hombre también, ¿no? Pero bueno, seguimos. Y cuando estaba ahí dice que, bueno, miren, el versículo 11 es algo interesante. Comenzó a orar, ¿no? A Jehová y lloró abundantemente. O sea, se desahogó la mujer, ¿no? Versículo 11. Más dieres, dice a tu sierva, un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Nazareno, perdón. Y pide un varón. ¿Por qué no pidió una mujer? ¿O por qué no simplemente pidió un hijo? Ella quería un varón exclusivamente para poderlo dedicar a las cosas de Dios. ¿Ya? Créanme, hermanos, Dios escucha las oraciones. Ya conté mi testimonio de mi vida, ¿no?
por qué estoy aquí hablando con ustedes, ¿no? Mi madre ya había tenido 2 mujeres, mis 2 hermanas mayores, y querían un varón. Desde el primer embarazo querían un varón. Y fue más o menos la oración de Ana la que hizo mi madre. En ese tiempo ella católica incluso, ¿no? Desconociendo totalmente lo que son las cosas de Dios. Pero ahí en su fe, ella elevó una oración a Dios. Le dijo: Dios, si me das un hijo varón, yo le voy a dedicar a ti. Y bueno, aquí estamos. Nada más, ¿no? Dios escucha las oraciones de una madre, ¿no? Y pues bueno, aquí estamos. Seguimos, ¿no? Eli viéndola hablar, pensó, viéndole que movía la boca y no decía nada, pensó que estaba borracha. Más que seguro él llegó a pensar esto por la mala experiencia que tenía con sus hijos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ya, muy bien, ¿no? Y bueno, Eli de igual manera creo que no estaba acostumbrado a este tipo de oraciones, ¿no? Entonces, bueno, bueno, él tenía otro tipo de experiencia, mala experiencia con sus hijos. Pero bueno, en fin, ¿no? ¿Qué más tenemos, no? Entonces ella le contó todo, él le dijo: ve en paz, el Dios de Israel te conceda la petición que has hecho, ¿no? Entonces, mire, ya. Bueno, dice que Ana cogió, siguió su camino y no estuvo más triste. ¿Cuántos de nosotros, después de confesarnos con Dios y hacer todas las cosas bien y remediar y bla, bla, etcétera, etcétera, seguimos pensando en eso o en ese pecado? Yo lo he hecho y a veces me hundo y digo: oye, pero ¿por qué estoy pensando en eso si eso ya pasó? Digo entre mí, eso es absurdo, es Satanás, ¿verdad? Satanás te juega así duro, ¿eh? Mucho cuidado. Satanás te hace recordar todo, te pone deprimido, te hace recordar de ese pecadito que hiciste, de que Dios no te va a perdonar, te hace sentir indigno. El tipo te hace pedazos en un ratito. Aquí Ana no, cogió, se paró y se fue. Esto me recuerda mucho la actitud de David cuando se le murió su hijo, pero ya vamos a esa historia también, ¿no? Muy bien. Interesante que Dios utiliza a Elí, a pesar de ser un mal sacerdote, en un aspecto que fue un mal padre, ¿no? Un buen sacerdote también tenía que ser un buen padre, y él no fue un buen padre, aunque tal vez fue un excelente sacerdote, un hombre de corazón, un hombre sincero, humilde, pero falló como padre. Pero bueno, esa historia ya la vamos a seguir viendo, ¿no? Bueno, dice que Ana quedó embarazada. ¿Qué más tenemos? Le puso por nombre Samuel, que significa oído por Dios, ¿no? Y bueno, dice más, Ana no subió. Bueno, el Cana dice que se iba a ofrecer sacrificios cada año, obviamente, ya se iba el próximo año. Samuel ya había nacido, haber tenido unos pocos meses de vida. Dice: Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, y entonces lo llevaré para que se presente delante de Jehová y se quede ya para siempre. El Cana, su marido, le respondió: haz lo que bien te pareciera. ¿Se acuerdan la cuestión de los votos? ¿Se acuerdan? Ya, una mujer casada tenía que ser aprobada por su esposo en el sentido de mutuo acuerdo, ¿no? Entonces el Cana, cuando escuchó esto, dijo: bueno, si así tú lo has decidido, está bien, yo respeto tu voto, hazlo como tú quieras, ¿no? Aprobó el voto de su esposa. ¿Qué hubiera pasado si el Cana no quería? La historia sería diferente, ¿no? Y Israel no hubiera tenido uno de los mejores profetas que ha tenido. Pero él respetó ese voto porque era un voto bueno, se podía cumplir, etcétera, 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 ¿no? A la edad de que se ha destetado, nosotros ya vimos esto en la historia de, creo que era la historia de Abraham, cuando tiene a su hijo Isaac, si no mal recuerdo, ¿no? Se destetaba al niño más o menos a la edad de 3 años, aunque yo creo que fue un poquito más, tal vez yo creo que se cree que se le destetaba a la edad de 3 a 5 años. Yo creo que Samuel, yo creo más o menos, intuyo que pudo haber tenido una edad de 5 a 6 años para poder haber formado alguna base bien sólida, porque un niño de 3 años es medio complicado, digo yo, no sé, no tengo mucha experiencia con niños, tal vez alguien que tenga experiencia con niños, sea maestra o no sé qué, pueda tal vez confirmar esto, pero yo creo que a un niño de 3 años no se le puede poner muchas bases, ¿no? Uno es muy consciente, pero un niño de 5 de 6 ya es otra historia. Pero bueno, seguimos, ¿no? Ya, entonces miren, algo también que dice: y se quede allá para siempre, ¿sabes? Se quede en el servicio del tabernáculo para toda su vida. Interesante. ¿Qué más tenemos? ¿No?
Y después que hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros y un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el vino era pequeño. ¿Por qué 3 becerros? Pudo haber tenido 3 años, un becerro por cada año. También pudo haber sido. Entonces, hay la posibilidad de que realmente el niño llegó a la edad de 3 años, aunque yo, en mi escasa fe, en mi escasa fe y en mi escaso conocimiento, veo difícil ponerle bases a un niño de 3 años. No sé. Entonces, yo puedo estar equivocado, ¿no? Yo creo que pudo haber sido un mínimo de 5 años, pero si hay 3 becerros, en otras traducciones dice un becerro de 3 años incluso. Entonces, todo indica, parece ser que Samuel fue llevado a los 3 años de edad al templo. Pues bueno, quién sabe, pudo haber sido esa edad, ¿no? Perdón. Más adelante en la historia de los reyes tenemos a un rey de 8 años, que fue un gran rey de Israel, si no mal recuerdo. De igual manera pudo haber sido un gran sacerdote de un niño de 3 años. Oye, pudo que sí, ¿no? Bueno, no me hagan caso a mí. Ya, seguimos. Basémonos en la evidencia bíblica, que todo indica que parece que Samuel tenía 3 años, ¿no? Y bueno, eso es todo. ¿Qué más? Bueno, ella le recuerda a Elí, le dice, mira, acuérdate de mí, etcétera, etcétera. Por este niño oraba y Jehová me lo dio, lo que le pedí, por lo cual también yo he dedicado a Jehová todos los días que él viviere, será de Jehová, y adoró allí a Jehová, ¿no? Ahora miren, mira, aquí hay un comentario que saqué del comentario bíblico adventista muy bueno que dice: un mal ambiente no determina el destino de un alma. Sí, verán, familias que me están escuchando o cabezas de familia que me están escuchando. Yo sé que todos ustedes, como buenos cristianos y adventistas que son, desean vivir en el campo tanto como lo deseo yo. De hecho, yo tenía supuestamente planes este año para ya empezar mi vida en el campo, pero bueno, Dios parece que tiene otros planes conmigo. Así que esa es otra historia. Es muy importante la vida en el campo justamente para alejarnos del mal ambiente en el que vivimos, que aún en los pueblos pequeños se escuchan unas cosas, pero bueno. Pero el hecho de que vivamos, discúlpenme, en un barrio de en un barrio de delincuentes, vivamos en una zona roja, como se dice popularmente, ¿no? No es excusa para ser pecadores, no es excusa para cometer pecados, porque Jesús vino en un mundo hecho pedazos y tenía a los fariseos atrás y Satanás mismo lo vino a tentar, etcétera, etcétera, etcétera. Él por eso fue derrotado. No, todo lo contrario, salió victorioso. Un mal ambiente no es una excusa para perder, no es una excusa para pecar. Incluso tú en medio de una cárcel puedes ser luz ahí como lo fue José. Si se dan cuenta, y podemos irnos de largo en muchos ejemplos, pero ustedes son personas sabias y ya me han entendido, ¿no? Ahora, algo más. Ana y Elcana deciden dejar a su hijo en las manos de un mal padre que tuvo 2 hijos terribles, y obviamente también, ¿no?, lo deja en medio de 2 disques sacerdotes que eran unos sinvergüenzas, que ya más adelante, perdón, más adelante se nos dice cómo eran realmente estos muchachos o estos hombres ya. Verán, yo personalmente ni loco dejaba a mi hijo ahí. Yo personalmente, ni loco. Pero lastimosamente mi fe, bueno, como dijo Jesús, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, ¿qué no haríamos? Pero bueno, yo no llego, pero creo que ni el microbio del tamaño, ¿no? Yo personalmente ni loco hubiera dejado a mi hijo ahí. Pero miren, esta es la fe de estos 2 padres. Esta fe tan grande, estos valores que ellos tenían, esta educación que le dieron a este niño en estos pocos años, fue suficiente. ¿Ya? Fue suficiente. Ellos hicieron su parte y Dios hizo la otra, ¿no? Y listo. Eso es lo que nos falta. Y a mí sobre todas las cosas, fe. Porque yo dejar a mi hijo ahí, en ese ambiente, con ese mal padre, con esos 2 malos hermanastros, entre comillas, que iba a tener, eso era una locura. Era como darle a Samuel en manos de impíos, de no creyentes, era más o menos así, ¿no? Pero miren, gracias a esa fe de estos padres y la confianza en Dios sobre todas las cosas,
Tuvimos uno de los mejores sacerdotes de la historia y de los profetas también. Según Patriarcas y Profetas, página 617, el cántico que vamos a ver aquí en el capítulo 2 es un cántico profético, ¿no? Que habla de David y del Mesías. En el versículo 1 habla, bueno, voy a leerles, dice, y a ver, ya, este canto es el canto de una nueva experiencia. Es interesante que cada vez que aparece en la Biblia un canto es como una nueva experiencia. Yo, por ejemplo, yo soy poeta, aficionado. Cada vez que siento un sentimiento de tristeza, de alegría o de lo que sea, a veces son cosas fugaces. No es que ando enamorado, ando despechado. No, simplemente son palabras que salen del fondo de mi corazón. Son cositas que están ahí. Y yo cojo y escribo y me desahogo. Es una experiencia. Yo a veces he escrito poemas que, wow, yo mismo me sorprendo de mí mismo. Digo, wow, qué hermoso, está bellísimo, ¿no? Es una experiencia, ¿no? Incluso yo cuando tenía mis simpatizantes, a las quienes cortejaba obviamente, ¿no? Cada una de ellas fue una historia diferente, ¿no? Y a cada una de ellas les dediqué, me acuerdo, poemas muy diferentes, ¿no? Cada una de ellas era una experiencia. Entonces yo entiendo muy bien en este sentido lo que es un cántico. Cada vez que en la Biblia aparece un canto es una nueva experiencia. Y es interesante, ¿no? Nos destaca cosas muy importantes, ¿no? Ana canta y lo que canta también es increíble, ¿no? Pero bueno, miren, versículo 1, y Ana oró y dijo, oró, aunque realmente era un cántico. Los cánticos son como oraciones habladas, no se olviden de eso. Una oración, un cántico prácticamente entran en lo mismo, ¿ya? Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi cuerno, mi poder, mi fuerza es ensalzado en Jehová. Mi boca se ensanchó, bueno, etcétera, etcétera, y se va, ¿no? El versículo 3 habla de que a él le toca pesar las acciones, ¿no? Esto también, o sea, es una, entre comillas, una indirecta a su adversaria que se burlaba de ella, ¿no? De que realmente Dios es el que juzga, Dios es el que hace las cosas, ¿no? Y obviamente ella deseaba que su adversaria, entre comillas, ¿no? También tuviera esta experiencia que ella estaba experimentando. Ahora, esto es el deseo de todo buen cristiano. Todo buen cristiano quiere que todo el mundo conozca a Cristo. Porque así como Cristo cambió su vida, obviamente quiere que cambie la vida de todo el mundo, ¿no? Entonces, eso es el amor al prójimo, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir, ¿no? Bueno, el versículo 5 habla de que Dios tiene el poder, ¿no? Versículo 7, Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Me gusta esta parte. Dios te hace pobre, Dios te hace rico, Dios te levanta, Dios te echa al suelo. ¿Por qué? Porque busca tu salvación. Eso es todo, ¿no? Porque busca tu salvación, ¿no? Entonces miren, Él en su infinita sabiduría, Él sabe lo que hace. Nunca mejor dicho, Él sabe lo que hace, ¿ya? Zapatero a sus zapatos, ¿no? El maestro sabe lo que hace. Entonces, dejemos el barro en las manos del maestro, ¿ya? ¿Qué más tenemos, no? Versículo 8. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentar con príncipes y hacerle heredar un trono de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y él asentó sobre ellas el mundo. Ahora miren, siempre, siempre el propósito de Dios es la salvación en el ser humano. Y Él siempre va a tratar de obrar para nosotros darnos la salvación. Si te pone a gobernar un país, será por algo. Si te manda a la cárcel, de igual manera. Y si te manda a la cárcel y después a gobernar un país, él sabe lo que hace, ¿ya? Eso es así de simple, ¿ya? Quedémonos con ese pensamiento, pero siempre lo va a hacer por nuestra salvación. No por sus intereses o sus fines egoístas, no. Lo va a hacer por nuestra salvación. No se olviden de eso nunca, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Bueno, los siguientes versículos hablan obviamente del reinado de David y a la vez de Jesús, ¿no? Ya.
Y bueno, dice, el Cana se volvió a su casa en Rama y el niño ministraba en el sentido de que servía en el tabernáculo a Jehová delante del sacerdote Elí. Bueno, como era pequeño, más que seguro hacía cositas pequeñas, obviamente. Más adelante ya tenemos que él ya hacía cositas ya sagradas, ¿no? Los comentarios de aquí se los leo al final como terminación, ya que tenemos comentarios tanto en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Muy buenos comentarios, no se los pueden perder. ¿Qué más tenemos? Y bueno, vamos a hablar de los hijos de Eli, que eran el ejemplo a no seguir. Y dice, mas los hijos de Eli eran hijos de Belial, eran hijos del diablo. Así prácticamente, porque Belial incluso significa Satanás. Ya, eran, perdón, otras traducciones dicen eran hijos sin valor. Disculpen si la expresión es ofensiva, pero eran unos buenos para nada. Ya, eso es lo que eran ellos. Ya, ¿conocen personas así en la sociedad? Sí, son los que están en las cárceles, son los que están en las calles rogándose. Son personas que no saben hacer nada. Incluso, este es el problema de muchas personas que son drogadictos y tienen este tipo de problemas, ¿ya? Yo no juzgo a nadie, por si acaso, no estoy juzgando a nadie ni siendo demasiado crítico, estoy siendo realista, ¿no? Muchas de estas personas se sienten tan mal y creen que nunca van a salir de este hueco. ¿Saben por qué? Porque ellos sienten que no sirven para nada, lastimosamente. Yo he hablado con personas incluso que han empezado hasta en suicidarse y todo, porque sienten que son basura. Entonces, falta alguien que les dé valor, ¿ya? Aquí vuelta era todo lo contrario. Pero bueno, vamos a seguir, ¿no? No tenían conocimiento de Jehová, dice. Bueno, realmente es que no respetaban. Eso es realmente lo que dice. No es que no conocían, eran hijos del sumo sacerdote y eran sacerdotes en sí. ¿Cómo no van a conocer de Jehová? No respetaban, no tenían una experiencia íntima. ¿Cuántos de nosotros, vamos a hablar de nosotros ahora, cuántos de nosotros estuvimos años en una iglesia y naranjas? Yo prácticamente me crié en el adventismo desde los 6 años. Desde los 6 años incluso soy vegetariano. Y yo iba a la iglesia y yo era hasta ateo, en el sentido de que yo ni siquiera estaba convencido de que existía Dios. A los 20 años fue el apogeo de mi experiencia espiritual y pues bueno, aquí seguimos, ¿no? Por ahí alguien me dijo, aún sigues en el primer amor. Bueno, espero que así sea. Espero que así sea hasta para siempre. Pero bueno, entonces estos eran unos sinvergüenzas. No hay otra palabra para decirlos, ¿no? Miren, la costumbre de los sacerdotes con el pueblo era que cuando alguno ofrecía sacrificios mientras era cocida la carne, venía el criado del sacerdote trayendo en su mano un garfio de 3 ganchos, un trincha, podríamos decir, y lo metía en el perol o en la olla, o en el caldero, o en el potel, o en la cazuela. Y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. O sea, la carne se estaba cocinando, se estaba asando, no sé. Venía el siervo del sacerdote, cogió un trinche, ras, a ojos ciegos, lo que clavaba, lo que podía sacar o lo que salía, salía. Eso era para el sumo sacerdote o para el sacerdote. Pero los sinvergüenzas de los hijos de Eli no hacían eso. Asimismo dice, antes de quemar, escuchen, acá se cogía cuando ya se estaba cocinando, cuando se estaba ahí hornando, no sé. Pero antes de que se cocinara, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote, venían los hijos de Eli, más que seguro, y decía al que sacrificaba, da carne que hace para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Ellos no querían la carne cocida al fuego, sino cruda. Tal vez ellos si la tenían cruda, pues bueno, cocinaban a su gusto, ¿no? Así de simple, ¿no? Unos sinvergüenzas, pero bueno. Y si respondía el varón que quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, si no dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. O sea, si no les daban su carne con su grasita, porque es interesante, yo no como carne, no sé decir esto, pero yo sé, o me han dicho, que realmente la carne tiene sabores por la grasa, ¿ya? Ahora, sin grasa la carne es fea, me dicen. Incluso la carne que no es aliñada, o sea, no es bien sazonada, no sabe bien. O díganme lo contrario.
Entonces estos querían comerse con todo y grasa, bien sazonada, bien rica. Eran unos glotones, ¿no? Han de haber sido hasta gorditos tal vez. Pero bueno. Versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. No tenían el más mínimo respeto por las cosas de Dios, ¿no? El joven Samuel ministraba, bueno, aquí ya estamos hablando de que ya estaba un poquito más mayor, ¿no? Hacía cositas de deberes sagrados, ¿no? Ya hacía cositas, obviamente pasaban los años, ¿no? Y bueno, dice que ministraba delante de Jehová vestido de un efod de lino. Verá, aquí yo sí me rompí un poquito la cabeza. El sumo sacerdote nomás podía tener el efod. El efod venía con el pectoral, las sombreras y todo el... Ya. Y era un chaleco, el efod era una especie de chaleco de muchos colores, ¿ya? Pero solamente lo podía hacer el sumo sacerdote. Pero aquí yo descubro que también los sacerdotes así normales podían también tener un efod de lino. Era blanco, con un chaleco blanco encima de la túnica que encima ya llevaba, ¿no? Entonces esto fue para mí algo nuevo, ¿no? Algo que no me la sabía, ¿no? Dice que su madre cada año traía uno de esos, ¿no? Y se los daba a él, ¿no? Ahora vemos a una madre que no dijo, bueno, ahí se queda mi hijo, quedan las manos de Jehová. No, vemos una madre que también año a año visitaba y proveía para su hijo, ¿no? Bueno, y miren, y Elí bendijo a Elcana y a su esposa, diciendo, Jehová te dé simiente de esta mujer en lugar de este préstamo, hablando de Samuel, ¿no? Que te dé a más hijos en lugar de Samuel. Que es hecho a Jehová, y se volvieron a su casa, y visitó Jehová a Ana, y concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. El joven Samuel crecía delante de Jehová. Interesante, o sea, por uno le dieron 5. Dios devuelve muy bien, ¿no? Y es interesante la palabra préstamo, ¿no? Samuel era un préstamo para Dios. Claro, porque realmente y bueno, fue un préstamo bien pagado con intereses. Pero bueno, seguimos en la historia, ¿no? Y bueno, dice que aquí en los siguientes versículos del capítulo 2 dice que Elí era muy viejo. Se cree que tenía 90 años aproximadamente, ¿no? Y oía todo lo que sus hijos hacían a todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la congregación, más bien dicho, las violaba. Eso es lo que sucedía, porque habían mujeres que se dedicaban al servicio del templo también. Esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 38 y versículo 8. Violaban a las mujeres, se robaban las ofrendas, eran unos malcriados, eran unos blasfemos, eran lo peor. Según la ley de Moisés, estos hijos irreprensibles tenían que ser condenados a muerte y morir apedreados, ¿se acuerdan? Pero lastimosamente Elí no lo hizo. Ese es el problema de ser un líder y tener cierta influencia, ¿no? Pero bueno, dejémoslo ahí, ¿no? Dejémoslo ahí. Elí les reclamó, pero ellos dicen que simplemente no hicieron caso, ¿no? No hicieron caso. Verán, Elí hasta ahorita, Elí da 2 bendiciones. Le da la bendición a Ana, sale Samuel. Le da otra bendición a Ana, sale 5 hijos más de ahí, de esa bendición. Era un hombre de Dios, por donde lo vean. Pero lastimosamente la virtud no se hereda. Las cosas buenas realmente no se heredan, más se heredan las cosas malas, ¿no? Entonces, él les reclama, pero ¿qué puede hacer un hombre de 90 años? No les puede jalar las orejas. Pero bueno. Bueno. Y miren lo que dice aquí, versículo 25 dice algo muy, muy importante. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Mas ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová los quería matar. O los había abandonado prácticamente, ¿no? Verán, hermanos, si nosotros pecamos contra los hombres, no hay problema. Pero si pecamos contra Dios, madre mía, en lo que nos metemos, ¿ya? Créame, no temas al que puede destruirla. Esto dice en Salmos. No temas al que puede destruir la carne, sino el espíritu. No temamos a los hombres. No temamos a los hombres, temamos a Dios. ¿Qué más tenemos, no?
sordos espiritualmente estos muchachos, ¿no? Versículo 27 dice que vino un profeta anónimo, no se sabe quién era este hombre, ¿no? Y comienza y le da una advertencia bien fea, pero bien fea, sinceramente bien fea, ¿no? A ver, miren, versículo 32. Y verás a un enemigo en mi habitación, en todas las riquezas que Dios dará a Israel, y nunca habrá anciano en tu casa. Bueno, le doy una maldición bien fea, ustedes la pueden leer más detalladamente. Pero verás a un enemigo en mi habitación. ¿A qué se refiere? Que Dios mismo iba a ser el enemigo de Elí por todo lo que él había hecho, ¿no? Y bueno, versículo 35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. ¿A quién se refiere esto? ¿A Samuel? Obviamente que sí. Más adelante en el capítulo 3 se aclara un poquito esto. Al Mesías también puede ser una profecía mesiánica, pero yo creo que más se refería un poquito a Samuel, porque Elí lo fue preparando a Samuel para que lo reemplazara, ¿no? Lastimosamente fue un buen hombre Elí, pero fue muy suave, muy blando. No tenía corazón de padre, sino tenía corazón de madre. Y un hombre con corazón de madre, créanme que es una desgracia. Les digo así, en serio, porque se necesita una mano firme a veces, ¿ya? Se necesita una mano firme y una voz clara a veces, ¿ya? Y bueno, le da su maldición y se acaba el capítulo 2. Vamos al capítulo 3. Y el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí. Y la palabra de Jehová era apreciada o apreciada en aquellos días, pues no había visión manifiesta. Vamos a analizar la palabra visión aquí un poquito, ¿ya? Verán, la palabra visión aquí es la palabra jasón en el hebreo, ¿no? Y significa vista mentalmente, directamente. Habla de una visión profunda, podríamos decir, ya. Una visión bien profunda. Ahora mire, la palabra jasón en su significado más original en el hebreo significa percibir con visión interior. O sea, hablamos de una visión bastante intensa. Podríamos decirlo, bueno, o sea, bastante clara, ¿no? De ahí también está la palabra mara, que también se utiliza a veces para visión, que significa ver visiblemente o visita personal, o sea, cara a cara, ¿no? Y está también la palabra jalón, que esto más significa sueño, ¿no? Ahora, la palabra jalón tranquilamente se puede traducir o a veces se traduce como jasón. Y la palabra mara también se traduce a veces como jalón, que es sueño, ¿no? Entonces, miren, lo que se está aquí en el idioma aquí original, el significado original, hablaba de una visión bien interna, ¿ya? En todo el concepto de la palabra, ¿no? En el sentido más pleno, podríamos decirlo así, ¿no? Entonces, que había palabra de Dios, hoy acaba de hablar un profeta, obviamente que había, pero visión profunda, no. ¿Por qué? Ahora sí vamos con la reforma pro salud. Samuel era nazareno. ¿Ya? ¿Cómo estaba su mente? Al máximo, ¿ya? Entonces era fácil comunicarse por él. Y obviamente estaba muy bien con Dios, entonces era fácil, se podía hacer una comunicación bien completa. Miren, esto de percibir una visión interior, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a que Dios te habla prácticamente directamente a la mente? Esperemos que así, yo creo que es así. Ya. Vuelta tenemos, vuelta Mara. Mara vuelta es ver, como cuando se le presentó a Josué, o sí, como cuando se le presentó a Josué, por ejemplo, ¿no? Vuelta con Moisés. Moisés fue de todos, fue en el sentido de Mara visiblemente y Jasón internamente, ¿no?
Moisés fue prácticamente el kit completo. Ya. Pero tenemos a Samuel, que él tiene, o sea, Dios le habla prácticamente directamente a la mente, prácticamente como así se llega a entender, más o menos, ya que habla habla de una, ya, de percibir interiormente, ¿no? Yo lo entiendo así. ¿Qué más tenemos? Según el espíritu de profecía, aquí tenía 12 años ya Samuel, ¿no? Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, había un cuarto, había una cámara, había un lugar especial al lado del tabernáculo. De esta manera, ellos vivían ahí y estaban pendientes siempre del tabernáculo, ¿no? Cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse y no podía ver, o sea, ya estaba quedando ciego incluso, ¿no? Dice que Samuel estaba durmiendo, ¿no? En el templo de Jehová, o sea, estaba vigilando el templo, viendo que las lámparas no se apaguen, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hacían muchos sacerdotes, ¿ya? Y bueno, dice que Jehová llamó a Samuel. Samuel pensó que era Elí, fue donde Elí. Elí, ¿qué pasó? ¿Por qué me llamas, Señor mío? Le dijo, no, yo no te he llamado, no te a dormir. Y así 3 veces, ¿no? Pero en la tercera vez, levantándose vino Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Entonces él ya o sea, si me entienden, ya se dio cuenta, oh, aquí está pasando algo, dijo, ¿no? ¿Alguna vez le está pasando eso a mí? Sí, ¿no? A veces yo digo, oye, ¿qué está pasando, no? Aquí está pasando algo, ¿no? Incluso a veces cuando a mí me pasaban actividades paranormales, a veces pasa, ¿no? Y tú no te das cuenta. Pero a veces pasaba otra vez y otra vez. Y dices, oye, ¿qué está pasando? Siento algo raro, decía, ¿no? Pero bueno, seguimos, ¿no? Entonces, miren, Eli ya se dio cuenta que la cosa era era otra. A ver. Ya. Ya se dio cuenta que estaba pasando algo raro. Pero miren, algo de Eli también, aquí vamos a ver, ¿no? Que él no manifestó celos. Más bien lo preparó a Samuel para que lo reemplazara, porque a pesar de todo, él aceptó que fue un mal padre, pero no quiso hacer nada por corregir ese error. Pero de igual manera, en una parte tenía este celo por la causa de Dios. Entonces, miren, Elí es el típico cristiano que respeta, que ama a Dios de todo corazón, entre comillas, ¿no? Pero que no hace nada por corregir lo malo. Alcen la mano los que son así. Ahí me apunto yo, ¿no? Miren, hermanos, no. Perdón. Miren, hermanos, no se puede ser 50-50. Con Dios es todo o nada. O sirves a Dios o sirves a Satanás. Y lastimosamente Elí se perdió, por lo que nos relata la historia. Entonces, tengamos mucho cuidado en no ser Elí, no ser como Elí, ¿no? Ni para aquí ni para allá. A veces con Dios en ciertas cosas, pero otras cosas con otro Dios. El Dios de Elí fueron sus hijos, lastimosamente, ¿no? Pero bueno, según Patriarcas y Profetas, en página 629, dice que Dios no le podía hablar a Elí debido a sus pecados. A pesar de que fue un hombre bendito, Dios sí lo utilizaba, las bendiciones que él daba se cumplían y todo eso, por sus pecados no podía hablarle directamente. Entonces, mire, él se dio cuenta que Dios estaba hablando a un niño de 12 años. Él no dijo, bueno, yo soy el sumo sacerdote, tengo 90 años, ¿cómo es posible que no me hable a mí? Él no se puso en ese plan. Él se dio cuenta que, no se olviden que un sacerdote le dijo, perdón, un profeta le había recién dicho, ¿qué cosa? Que Dios iba a suscitar un sacerdote fiel. ¿Quién más fiel que Samuel? ¿Quién más capacitado en este momento que Samuel? Él, a pesar de ser lo que sea, aquí vemos humildad y sinceridad de parte de él. Y vemos algo bueno en ese carácter, ¿no? Pero le faltó ser firme. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Y bueno, le dice, mira, acuéstate. Si vuelves a escuchar que te llaman, tú dirás, habla Jehová que tu siervo oye. Y así fue Samuel y ella se acostó en su lugar y pues bueno, así ocurrió, ¿no? Entonces Dios le comenzó a hablar a Samuel, ¿no? Bueno, mire. ¿Qué está pasando aquí? El caso de Elí y de sus hijos es el caso de todas las religiones cristianas hoy en la actualidad que están corruptas hasta decir basta, incluyendo la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Muchos dirán, Ted Wilson o la conferencia general. Ellos no pueden estar al tanto de lo que sucede en cada país, se los aseguro. Vean, miren, me tomo a mí como ejemplo. Yo tengo ahorita 4 grupos de WhatsApp. La última vez que revisé de lo que conversaban en mis grupos del año bíblico, ya ni me acuerdo cuándo fue. Con eso les digo todo, ¿ya? Yo que tengo que apenas revisar 4 grupos de WhatsApp. Hoy en la mañana tenía que contestar los mensajes de ayer. No pude. Tal vez lo haga mañana. Ahora, tú dime cómo un grupo de hombres puede enterarse de lo que sucede en cada país, en cada región, en cada ciudad, en cada iglesia. Eso es imposible, ¿no? Eso es imposible. Entonces, miren, muchos nos alarmamos debido a las cosas que pasan en nuestras iglesias y decimos, ¿cómo es que Dios lo permite? Verán, hermanos, Dios es grande, grande en misericordia, tardo para la ira y grande en misericordia. Pero ¿saben qué? El tiempo de gracia se acaba. Sí, el tiempo de gracia se acaba. ¿Y saben qué? Cuando el tiempo de gracia se acaba, se acaba. Entonces nosotros no nos alarmemos si nosotros vemos que a veces ocurren ciertas cositas en la iglesia. Vean, son cosas, ya. Yo en lo personal estoy cansado de ver ese tipo de cosas. Ya no me sorprende nada, créanme. Créanme que ya no me sorprende nada, en serio les digo, ya. Si algún día yo veo un ritual satánico dentro de la iglesia adventista, ya ni me sorprendería. Se los aseguro, en serio, con todas las cosas que he visto, pues, ni me sorprendería. Ya. Disculpen que sea tan radical, pero yo he llegado a ese punto, sinceramente, ¿no? Pero miren, volvemos aquí. El tiempo de gracia. Dios actuará a su debido tiempo, ¿ya? Si Dios permite a veces, entre comillas, ¿no? que se permitan ciertos pecados, es porque Dios quiere dar una oportunidad a esas personas, ¿no? Pero a esas personas no se lo toman bien, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos, no? Y aquí comenzar a darle una advertencia sobre el I, ¿no? Miren, ¿qué dice aquí? Miren, a su tiempo segaremos nuestra buena paga, así que no nos desesperemos, ¿ya? Esto lo vamos a ver mucho en Salmos, ahí vamos a sacar mucha sabiduría. A su tiempo se dará el castigo a los impíos, así que no desesperemos también. Sea para recibir lo bueno o sea para que se haga justicia, no desesperemos. Dios sabe cómo lo hace y cuándo lo hace, ya, eso es todo, ¿no? Y bueno, aquí le sigue dando la advertencia a Elí, ¿no? Y dice que, bueno, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Imagínense él decirle al sumo sacerdote, vas a morir, Dios te va a matar. ¿Qué creen que hubiera pasado? Bueno, posiblemente lo podían expulsar a él, o quién sabe, ¿no? O tal vez lo quería tanto Elí que no le quería decir eso. O sea, como sea, él temía decir lo que Dios le había dicho, ¿no? Y bueno, Elí lo llama, a ver, ven para acá, hijo, dime qué pasó, ¿no? ¿Qué es la palabra que habló Jehová? Le dice, te ruego que no me la encubras, o sea, dímelo. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. O sea, lo amenazó prácticamente. Entonces le dijo, me dices, o si no, Dios te va a castigar, ¿ya? Y te va a hacer todo lo que dijo que iba a hacerme a mí. Prácticamente le estaba diciendo. Y Samuel dice, se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces Elí dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Una gran actitud de Elí. Pero ¿dónde está la acción? ¿Dónde está la reforma? Se quedó en el revivimiento nomás, no en la reforma. Lastimosamente, ¿no? Muchos de nosotros estamos resignados a seguir la voluntad de Dios, pero verán, escúchenme, ya hablamos de esto. Dios no predestina nada. Él advierte, nada más. ¿Ya? Una vez yo ya les he dicho, yo por ejemplo, yo he soñado que estoy en el cielo. No significa que ya me salvé, verán, por si acaso. Me está diciendo, Ben Nelson, tienes la oportunidad de llegarme. Esto es lo que me está diciendo Dios. Por donde tú vas bien. Te faltan muchas cosas, pero vas bien, estás en el camino. Ya, es lo que me está diciendo Dios. Tienes la oportunidad de llegar. Pero saben que hace muchos años que ya no sueño que voy al cielo, así que estoy preocupado. Espero tener un sueño pronto. ¿Ya? Entonces, mire,
Bueno, parece que por ahí vamos, ¿sí me entienden? No estoy predestinado para ir al cielo. Tenemos libre albedrío. Y como tenemos libre albedrío, nadie puede estar predestinado para nada. Entonces, Dios nos da promesas, nos advierte y todo. Está en nosotros si nos salvamos o nos perdemos. Así resumida rápidamente los versículos finales. Bien, aquí empieza lo bueno. Samuel creció y Jehová fue con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea, Dios confirmó cada palabra que él mismo le inspiró a Samuel, ¿no? Jehová estaba con él, eso dice todo, ¿no? Y conoció todo Israel desde Dan hasta Berseba, ¿se acuerdan? Dan y Berseba, de cabo a rabo, que Samuel era fiel profeta de Jehová. Entonces todo el mundo comenzó a decir, Samuel es profeta, tenemos un profeta. Y obviamente, ¿no? Desde su primer contacto con Dios, las cosas fueron así. Miren, algo dice aquí interesante. Dios estaba con él y lo había esperado para hacer una reforma. Verán, no sé, bueno, esto es imposible saberlo, ¿no? Pero cada uno de nosotros tenemos nuestras artes, sabemos hacer algo. Si sabes informática, ¿qué necesitas para trabajar en informática? Mínimo una computadora. Si eres albañil, al menos necesitas un metro para hacer unas medidas. O sea, toda arte, todo trabajo conlleva una herramienta o unas herramientas, ¿no? Dios es el maestro. Nosotros somos las herramientas. ¿Ustedes creen que se puede trabajar con malas herramientas? No. Se necesitan buenas herramientas. Dios quiere hacer grandes maravillas. Dios quiere impactar el mundo y predicar su palabra con espíritu y verdad. Pero necesita buenos instrumentos. ¿Nos estamos preparando para ser buenos instrumentos? Aquí se había preparado un gran muchacho, un gran joven para la obra de Dios. ¿Y qué no fue lo que no hizo? ¿No? Entonces miren, Dios estaba feliz en este instante. Tenía la herramienta perfecta, ¿no? Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por palabra de Jehová. Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo. Salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto. Bueno, esto es ya el capítulo 4, perdón. ¿Ya? Entonces miren, se comenzó a extender la fama de Samuel. Y todo el Israel sabía que él era profeta, ¿no? Y aquí nos vamos a quedar en la historia. Ahora, para terminar, vamos a leer los comentarios del Espíritu de Profecía que están mega súper buenos. Estos van a ser prácticamente sermones. Hay mucho que leer. Voy a ver cómo le hago porque ya, sinceramente, estoy un poco agotado. Pero bueno, que Dios me dé las fuerzas. ¿Saben qué? Vamos a hacer una oración ya, porque sinceramente sí estoy un poco agotado. Para que Dios me dé ánimos, ¿ya? Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mi Dios, ayúdame en este instante, mi Dios. Vamos a leer, Señor mío, tu palabra, inspirada, Señor mío, por medio de tu Espíritu Santo, Señor mío, a la persona del NGDY. Mi Señor, por favor, estoy un poco cansado, pero dame las fuerzas, el ánimo y la vitalidad, mi Señor, para poder, Señor mío, dar esta última parte del estudio de hoy. Por favor, ayúdame, te lo pido, mi Dios, sin merecerlo, en la petición de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos ahí. Miren, lecciones valiosas de la vida de Samuel. Dice, en el registro sagrado se presentan pocos personajes más puros o más ilustres que él. También hay pocos cuya vida contenga lecciones de mayor valor para el estudiante reflexivo. Y vamos a ver más adelante, cuando Samuel deja de liderar a Israel, incluso él coge y se para frente a todo el pueblo y dicen, si alguna vez cogí de ustedes, díganmelo. Y si alguna vez dije esto, díganmelo. Y todo el pueblo dice, no, Samuel, tú fuiste lo máximo, nunca hiciste nada malo con nosotros, siempre fuiste justo, pero queremos un rey. Pero bueno, ya vamos a esa historia, ¿no? Que no está muy lejos, ¿no? Entonces, miren, fue un gran personaje que, o sea, ¿cuántos de nosotros podríamos hacer esto? Decir, bueno, digan algo malo de mí. Tal vez que sobraran palabras, ¿no? Entonces, ¿quién de nosotros diría eso, no? Bueno, yo no me atrevería, sinceramente. Pero bueno, Samuel era tan justo, tan recto que sí lo hizo, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Dice, gran poder en la oración. Dice, hay un gran poder en la oración. Dios mío, esta lección me falta a mí por aprender.
Nuestro poderoso adversario constantemente procura mantener lejos de Dios al alma turbada. Siempre nos quiere alejar, nos quiere llevar por otro lado. Satanás es bien pilas, ¿no? No es como nosotros, que nosotros sí somos, bueno. Una súplica elevada al cielo por el santo más humilde es más temible para Satanás que los decretos gubernamentales o las órdenes reales. Vean, una oración es más poderosa que un decreto real o presidencial. Así se los traduzco mejor, ¿ya? ¿Qué más dice? La intemperancia era común en Israel. Vamos a ver qué está pasando. Yo voy a ponerlo así. La intemperancia era común en la iglesia adventista del séptimo día. Dice, las orgías de los banquetes casi habían suplantado a la verdadera piedad en el pueblo de Israel. Aún entre las mujeres había frecuentes ejemplos de intemperancia y por esto Elí resolvió recurrir a lo que consideraba un reproche merecido, ¿no? La comida en esta época gobernaba. ¿Cómo gobierna la comida en los hogares adventistas? ¿Cuántos hogares adventistas practican la reforma pro salud? Vamos a dejar la pregunta ahí nomás, ¿ya? Seguimos con la siguiente cita. La recompensa de la fidelidad, ¿no? Durante los primeros 3 años de vida del profeta Samuel, ahí está. Bueno, sí, eran 3 años, ya. He leído esto y está mal olvidado. Sí, a los 3 años llegó Samuel al tabernáculo, confirmado. Durante los primeros 3 años de la vida del profeta Samuel, su madre le enseñó cuidadosamente a distinguir entre el bien y el mal. Bueno, un niño de 3 años tiene conciencia. Y saben qué, yo ya lo dije una vez en un comentario pasado, a veces a los niños pequeños se los trata como si fueran retrasados mentales. Disculpen la expresión, pero así es. Vean, hermanos, yo cogí amor a las profecías cuando era niño. Yo no iba a la clase de niños, no me gustaba de hecho. Ya, nunca me gustó. Yo me quedaba en la escuela sabática y aprendía más. En la escuela de niños nos ponían a cantar músicas de niños, obviamente, que no son malas, pero son músicas de niños, a dibujar y hacer cositas así. Yo me aburría, me moría del aburrimiento ahí. Ya, yo quería ir con los adultos. Ya. Entonces no tratemos a nuestros niños como si fueran, disculpen la expresión, como si fueran tontos, porque se van a criar como tontos, ¿ya? Si a un niño de 3 años, escúchenme, disculpen si mis expresiones son fuertes, un poco agresivas, pero no encuentro esas palabras tal vez más suaves para decirlas. Pero si a un niño de 3 años se le puede poner unas bases tan fuertes, ¿cuánto más se podría hacer a un niño de 10, 8, a un hijo suyo de toda su vida? Eso es todo. Verán, todos mis sobrinos, bueno, no son muchos, son 2 sobrinos que tengo exclusivamente varones, ¿no? Una vez incluso enfrente de mi cuñado, le preguntaron a mi sobrino que si quería ser como el papá, y él dijo, no, yo quiero ser como mi tío Nelson. Yo me sentí muy halagado, ¿no? Y mi cuñado no se sintió tan halagado. Me puso hasta una mala cara, ¿no? Entonces él me decía, Nelson, él me decía, no hay preocupación por su hijo. Dice, ten mucho cuidado, dice, con lo que dices o con lo que haces. Dice, porque mi hijo, dice, copia todo de ti, ¿no? Entonces, miren, los niños, ¿a qué me refiero? Los niños copian, ¿sí me entienden? Copian, ellos quieren ser como el mejor modelo que ellos llegan a ver. Ahora, ¿cuál es el mejor modelo que hay en un hogar? ¿Cuál es el mejor modelo de tu hogar? Me estoy refiriendo tal vez al patriarca o la matriarca, ¿no? ¿Cómo es la matriarca? ¿Cómo es la madre? ¿Cómo es el padre? ¿Son ejemplos realmente a seguir? Y hay muchas cosas más que decir. Vamos a dejarlo ahí nomás, ¿no? ¿Qué más tenemos, no? Ya. Le enseñó a distinguir entre el bien y el mal mediante cada objeto familiar que lo rodeaba. Procuró elevar los pensamientos del niño al Creador. A un niño de 3 años, ¿ya? Sí se pueden ver milagros. Yo a la edad de 6, 5 años, hasta el día de hoy no me explico qué pasó. Tomé la decisión de no comer carne. Dios mío santísimo, hasta el día de hoy. Ya voy a cumplir 22 años de ser vegetariano y nunca he roto ese voto, a excepción de una vez que, bueno, ese ya les he contado, ¿no? Pero bueno, tampoco lo hice con gusto, créanme. Fue más por necesidad que por otra cosa.
Bueno, lo colocó bajo el cuidado de Elí, dice. Aunque la juventud de Samuel, dedicada al culto de Dios, transcurrió en el tabernáculo, él no quedó libre de las malas influencias o ejemplos pecaminosos. Los hijos de Elí no temían a Dios ni honraban a su pueblo, pero Samuel no buscaba su compañía ni seguía sus malos caminos. Su temprana educación hizo que prefiera mantener su integridad cristiana. Madre mía, en 3 años con su madre logró esto. Seguimos. Dice, el triunfo de la fe sobre el afecto natural. Nos dice la cita. Tan pronto como el pequeño tuvo edad suficiente como para separarse de su madre, ella cumplió su solemne voto, ¿no? Era su único hijo. La fe fortaleció el corazón de la madre y no rindió a las instancias del afecto natural, ¿no? Bueno, las madres comprenderán muy bien esta cita. Seguimos con la siguiente cita. El poder decisivo de la madre en su hogar. Nos dice, ojalá cada madre pudiera comprender cuán grandes son sus deberes y responsabilidades y cuán grande será la recompensa de la fidelidad, la influencia diaria de la madre, repito, la influencia diaria de la madre sobre sus hijos los va preparando para la vida eterna o la muerte eterna. Ejerce en su hogar un poder más decisivo que el pastor en el púlpito, repito, ejerce en su hogar un poder más decisivo que el pastor en el púlpito o aún el rey en el trono. ¿Saben por qué? Porque una madre puede criar a un delincuente o a un presidente. Verán, les voy a poner un ejemplo bien claro. A mí no me gusta el fútbol, pero mi papá es fanático del fútbol. Recuerdo, mi papá no es adventista retirado. Ahora díganme, ¿por qué a mí no me gusta el fútbol y a él le encanta? ¿Saben por qué? Es fácil, porque yo no conviví mucho con él. Él siempre pasaba trabajando, siempre proveyendo a su hogar. Nosotros en la casa, ¿con quién convivíamos nosotros? Con mi madre. A mi madre tampoco le gusta el fútbol. Entonces a mí no me gusta el fútbol. Qué simple. Pero ¿qué tal si mi padre hubiera convivido conmigo? Yo fuera bien fanático del fútbol. ¿Sí se dan cuenta? ¿Quién tiene más influencia en un hogar? ¿El padre o la madre? Vuelvo y repito. Una madre puede criar a un delincuente o a un presidente. Lo puede hacer. Y en la historia vemos grandes madres. María, Ana y muchas más. Vamos a dejarlo ahí. Seguimos, ¿no? Para el buen entendido, pocas palabras. La negligencia criminal de Elí. Aquí vamos a encontrar grandes lecciones. Paren las orejas los que son padres, ¿ya? Pongan atención. La conducta de Elí, su pecaminosa indulgencia como padre y su negligencia criminal como sacerdote de Dios, presenta un notable y penoso contraste con la firmeza y la negación de la fiel Ana. Elí conocía la voluntad divina, sabía que caracteres Dios puede aceptar y lo que condena. Sin embargo, toleró que sus hijos crecieran cultivando pasiones desenfrenadas, apetitos pervertidos y costumbres corruptas. Él dejó que se conviertan en unos sinvergüenzas, ¿no? Elí había instruido a sus hijos en la ley de Dios. Miren, escuchen, esto es muy importante, pongan toda la atención del mundo. Elí había instruido a sus hijos en la ley de Dios y les había dado un buen ejemplo con su propia vida, pero escuchen, pero esto no era todo su deber. Dios requería de él, en su calidad de padre y sacerdote, que los reprimiera, repito, que los reprimiera para que no hicieran su propia voluntad perversa, pero no había cumplido esto. Fue un gran sacerdote, era un hombre de Dios, les dio un buen ejemplo de vida, pero nunca les puso una línea, nunca les puso un límite, nunca les censuró cuando ellos hacían algo malo. Ese fue el problema de él. No tuvo una mano dura, no tuvo una mano firme. Ese es el problema de la sociedad. El niño dice una palabra y ¿qué hace el padre? ¿Qué hace la madre? Se ríe. Ay, ve, qué malcriado el niño. Jejejeje.
La ven a la niña bailando música inapropiada, no le dicen nada. Esa chica a los 15, 16 o a veces hasta los 13 años va a terminar embarazada. Si se dan cuenta, hoy en la actualidad son niños, no saben lo que están haciendo. Ya aclaro esto, son niños, no saben lo que están haciendo. Los que deberían estar ahí atrás de ellos, viendo que no se desvíen son los padres, pero los padres aplauden esas conductas y les hace gracia. Y esto a veces en muchos hogares cristianos, ¿ya? Se necesita ponerle un límite. Tú no haces eso, ¿por qué? Porque sí, punto. Ya. Bueno, si pueden explicarlo, explíquenlo, pero igual, no es no. Aunque los niños sí saben, la mayoría, a veces, ¿no? Hay cositas que ellos no entienden, se te las debe explicar, pero a veces sí saben. Pero bueno, en fin, un límite, mis queridos. No es que, bueno, él ya será grande, ya hará conciencia y tendrá que acercarse el mismo a Dios y no. Mientras estén bajo su techo, las cosas se hacen como ustedes dicen y punto, nada más. Seguimos, siguiente cita, dice, advertencia a los padres que siguen el ejemplo de Eli. Miren, el pecado de rebelión contra la autoridad paterna se encuentra en el mismo fundamento de la desgracia y del crimen del mundo de hoy. Verán, hermanos, un chico, una chica, un niño, una niña que no respeta a sus padres, nunca en la vida va a respetar a Dios. ¿Ya? Listo. Ustedes entenderán el resto. Seguimos. Muchos jóvenes se están volviendo incrédulos. Enséñese a los jóvenes por precepto y ejemplo la reverencia para con Dios y su palabra. Muchos de nuestros jóvenes, está hablando de jóvenes adventistas, se están volviendo incrédulos, miren, de corazón debido a la falta de consagración de sus padres. El chico está en el club de conquistadores, va el sábado cada sábado va a la iglesia, todo. Pero ¿cómo es el hogar? El papá es anciano, es todo. Pero ¿cómo es el hogar de ese chico? ¿Hay consagración realmente en el hogar? ¿O son unos en el hogar, otros en la calle? ¿Qué pasa ahí? Está en colegios adventistas, está en universidades adventistas. ¿Y la parte del padre, la parte de la madre, dónde están? ¿Dónde están? No están. Ese es el problema. Ese es el problema de la juventud adventista. Un hogar terrible, los chicos terribles. Eso es todo. Padres desconsagrados, hijos desconsagrados. De tal palo a tal astilla, ¿no? Los padres y la salvación de las almas. ¿Qué nos dice? Padres cristianos, si deseáis trabajar para el Señor, comenzad con vuestros pequeños en el hogar. Es que yo quiero ser anciano de iglesia y todo. Ya. Para esos que quieren hacer esos sueños tan bonitos, es que quieren trabajar para la obra de Dios y todo eso, miren, vean, hay un dicho que dice, los trapos sucios se lavan en casa, ya, pues empiecen en casa, ya. Si manifestáis tacto, sabiduría y temor de Dios en la dirección de vuestros hijos, quizás os confíe responsabilidades mayores. Aunque bueno, la mejor empresa es el hogar. Si tú fracasas en el hogar, fracasas en la vida. Eso es así de simple, ¿ya? Sí, vayan y vean un hogar. Vean, juzguen el éxito de las personas por cómo es su hogar. Si su hogar es perfecto, su vida es perfecta. Eso es así de simple. Si su hogar es próspero, su trabajo, su vida es próspera. Eso es así de simple, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Un alma salvada a vuestro propio círculo familiar. Miren, hay personas que quieren salvar el mundo, pero no pueden salvar a su propia familia. Y esto me lo aplico a mí mismo. A mí mismo, sí. Porque cada vez que yo abro la boca, esas palabras van para mí, ¿ya? Repito, un alma salvada en vuestro propio círculo familiar o en vuestro propio vecindario, por vuestro trabajo paciente y esmerado, honrará tanto el nombre de Cristo y reducirá tan brillantemente en vuestra corona como si hubierais hallado esa alma en China o en la India. No necesitas irte a China, ándate nomás con tu familia, ¿ya? Ahí salva. Ya, no necesitas irte tan lejos para hacer la obra de Dios. No, ahí, en tu hogar nomás hazla. Hagámosla, ¿ya? ¿Qué más nos dice? El deber del ministro. Vamos a darle un jalón de oreja a los pastores. Dice,
Los ministros o los pastores, cuando Ellen G. de White dice ministro, está haciéndose referencia a los pastores de Cristo, deben ser ejemplos de Grey. El que no dirige sabiamente su propio hogar no está calificado para guiar la iglesia de Dios. Y esto no solamente a los ministros, sino también a los líderes, a los que quieren ser ancianos y secretarios y tesoreros y todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Listo. ¿Qué más nos dice? Los ministros y sus hijos. Dice, sancionan el crecimiento del mal en vez de reprimirlo. Miren. Hablan mucho y hacen poco. ¿Ya? Hablan de que sí, fuera bueno hacer esto, pero el rato de la hora... Eso aplica a todos. ¿Ya? Nos aplica a todos. ¿Ya? Repito, sancionan el crecimiento del mal. Hablan, uy, eso está mal, ¿no? En vez de reprimir, en vez de tomar una acción. Muchos que se consideran excelentes jueces de lo que debieran ser y hacer otros hijos no ven los defectos de sus propios hijos e hijas. Verá, una vez hubo un caso X, ¿no? Y esta persona, bueno, esto era una conversación entre terceros. Y él me decía, mira, que ni siquiera. Y yo le dije, mira, verás, dile a tu madre, le dije así yo, que si va a reprender hijos ajenos, primero reprenda los suyos. Ya, es un caso bien complicado, ¿no? Entonces le dije, ¿cómo se va, le digo, a reprender hijos ajenos cuando ni siquiera corrige a los suyos? Porque era tanto su hijo como la hija de la otra, o el hijo de la otra persona, perdón, que iba a reclamar, eran los del problema. O sea, los dos eran los del problema. Y los dos eran los del problema. Entonces la otra señora quería reprender al otro chico cuando su hijo también era culpable. O sea, excusaba a su hijo y iba a hacer el ridículo a esta señora, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, ¿cómo puede ser que seamos jueces de otros hijos cuando nuestros hijos, bueno, vuestros hijos, porque yo no tengo hijos, ¿no? Son unos diablos, o sea, no tiene esto sentido, ¿ya? No tiene esto sentido. Esto es como sacar la viga del ojo de tu hermano, perdón, sacar la paja del ojo de tu hermano cuando tienes una viga, es así. Seguimos, dice, citas finales. Los resultados de la infidelidad paterna, miren lo que dice. Por su descuido del deber, sus hijos se convirtieron en una trampa para sus prójimos y una ofensa para Dios, un daño para la sociedad en pocas palabras. Perdieron no solo la vida presente, sino también la futura. Estamos hablando de Lee. Su mal ejemplo destruyó a centenares, y la influencia de esos centenares corrompió las costumbres de millares. Madre mía, una papa podrida daña todo el costal. ¿Han escuchado ese dicho? Ahora, ¿saben cuánta influencia tiene un líder? ¿Qué tal si yo por ahí salgo con alguna locura? O cualquier líder religioso que por ahí tiene un ministerio en internet o lo que sea, sale con alguna locura. ¿Saben qué? Quieran o no quieran, no importa cuán grande sea su locura con la que salga, va a haber gente que lo va a seguir. Va a haber gente que lo va a seguir. Créame. Dios mío. Dios me libre y nos libre a todos los que tenemos un ministerio a cometer un error así. Entre tanto que algunos yerran yendo al extremo de una severidad indebida, Elí fue al extremo opuesto, complació a sus hijos para ruina de ellos. Pasó por alto sus faltas en su niñez, repito, pasó por alto sus faltas en su niñez y las excusó, repito, y las excusó en los días de su juventud. ¿Ya? ¿Qué más dice? Las órdenes de los padres fueron desobedecidas y el padre no exigió obediencia, Los hijos vieron que podían manejar las riendas, y aprovecharon esa oportunidad. Madre mía. A medida que los hijos avanzaban en años, perdían todo respeto por su pusilánime padre. Miren cómo lo trata el espíritu de profecía de Lee, y a veces yo pienso que hablo fuerte. Ya, repito. A medida que los hijos avanzaban en años, perdían todo respeto por su pusilánime padre. Prosiguieron en sus pecados sin restricciones. Graves pecados y repugnantes delitos eran cometidos diariamente por ellos, hasta que el Señor mismo se hizo presente con castigo para los transgresores de su ley. Verán, mis queridos hermanos.
Ay, ¿por dónde empezar? ¿Qué es preferible, perder esta vida o la otra? Obviamente que es perder la otra vida, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, si el niño llora, que llore, no se va a morir, no se va a morir llorando, se los aseguro, les apuesto lo que sea. Es un decir, no estoy apostando en realidad. Ya, si hay que reprenderlos, repréndanlo. Créanme que a mí sí me reprendían, ¿eh? Gracias a Dios. Gracias a Dios que me reprendían, si no, quién sabe cómo fuera, ¿no? Entonces, miren, mis queridos hermanos, en la niñez está todo. En la niñez es como el ejemplo que siempre se hace con un árbol, ¿no? Un árbol recién plantado, recién retoñando, ¿se puede enderezar? Claro que sí. Pero ya, pues, endereza un árbol de 40, de 50 metros. No lo haces con nada en este mundo, sinceramente, ¿no? Se puede hacer grandes cosas por los niños, pero en su juventud, refrenando sus caracteres, no solamente hablándoles. Tú no haces eso y punto. Es que mamá me invitaron a comer una fiesta. No te vas y punto. ¿Ya? Eso es todo. ¿Ya? No se van a morir, se los aseguro. ¿Qué más tenemos? Si solo uno de los padres es negligente con su deber, los resultados se verán en el carácter de sus hijos. Un solo padre, ¿no? Sea bueno, sea malo, se va a reflejar en el carácter de los hijos. ¿Qué más dice? El servicio simbólico del eslabón que conecta. Nos dice, los servicios simbólicos eran el vínculo que unía a Dios con Israel. Era la máxima importancia que en todas las personas que en todas las personas relacionadas con el santuario hubiera santidad de corazón y pureza de vida, reverencia para Dios y estricta obediencia a sus requerimientos. Pero ¿cómo era Elí y sus hijos? El pésimo ejemplo para Israel. ¿Qué más nos dice? Los pecados de los sacerdotes hicieron que algunos ofrecieran sus propios sacrificios. Miren, y esto pasa en la actualidad. Lastimosamente muchos desvían el diezmo a otros lugares donde se necesita en realidad, ¿no? Porque la iglesia, ¿qué pasa en la iglesia? Ese es el problema. Yo sí protesto. Si se viera, escúchame, si se viera una reforma en la iglesia adventista acerca de cómo se dirigen los diezmos y las ofrendas, yo sería el primerito en instar a que todos ustedes devuelvan sin desviar a ningún otro lado el diezmo a la iglesia adventista. Pero ¿saben qué? Todo el mundo se hace de la vista gorda, Dios juzgará, tú solamente da, Dios verá qué hace, no importa si el pastor hace aquello y lo otro, no importa si el pastor está metido en narcotráfico, lo que sea, Dios juzgará. Tú simplemente da. No, hermanos, no. Esa no es la actitud. La actitud es que haya una reforma y haga un cambio. Eso se pide. No se pide hacerse de la vista gorda. Eso no tiene sentido. ¿Ya? Es hacer lo que hizo Elí. Cuando los israelitas fueron testigos de la corrupta conducta de los sacerdotes, pensaron que era más seguro que sus familias no acudieran al lugar designado para el culto. Muchos salieron de Silo con su paz perturbada y su indignación despertada, hasta que al fin resolvieron ofrecer ellos mismos sus sacrificios, llegando a la conclusión que esto sería tan plenamente aceptable a Dios como sancionar de alguna manera las abominaciones practicadas en el santuario. En ese tiempo solamente había un lugar donde se podía dar los diezmos y las ofrendas. Hoy en la actualidad hay muchos lugares. Pero miren, ese es el problema. A mí me escriben casi a diario, hermano, yo ya no quiero dar el diezmo, yo ya no quiero asistir a la iglesia. Así me dicen algunos. Y no saben a cuánto yo les animo a que sigan, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Seguimos. Un lugar para la juventud consagrada. Dios da a todos una oportunidad en esta vida para desarrollar el carácter. Todos pueden ocupar su lugar designado en el gran plan divino. Todos tenemos oportunidad ante los ojos de Dios. Una vida consagrada como fue la de Samuel es de gran valor a la vista de Dios. Si los jóvenes de hoy día se consagraran como lo hizo Samuel, el Señor lo aceptaría y usaría en su obra. En cuanto a su vida, podrían decir como el salmista, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora me he manifestado tus maravillas, ¿no? Bueno, quieren consagrarse, es cosa de cada uno, jóvenes. Aunque yo sé que muy pocos jóvenes me ven, pero los pocos que me vean, créanme, Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. Incluso somos los que vamos a dar el mensaje final a este mundo. Pero bueno. Ahora sí, citas finales del capítulo 3 nos dice:
Samuel comisionado cuando tenía 12 años. Y bueno, aquí nos dice solamente esto. Cuando tenía solo 12 años, el hijo de Ana recibió su primera comisión del Altísimo. O sea, se refiere al sueño. Bueno, no al sueño, a la visión. Perdón, ya terminamos. Dice, Dios puede pasar por alto a los adultos y usar a los niños. Interesante. Dios trabajará con niños y jóvenes que se entreguen a Él. Punto. Nada más. Seguimos, siguiente cita. El Señor dejará a un lado a los padres que descuidan la vida del hogar. Por esto vemos que el Señor dejará a un lado ancianos y experimentados padres relacionados con su obra si descuidan su deber en su vida hogareña. Pueden saberse la Biblia de cabo a rabo, de principio a fin, pero si su hogar es un desastre, créanme que Dios no los va a aceptar, ¿no? Así como tampoco se pudo comunicarse con Elí porque su hogar era un desastre. Y la penúltima cita nos dice, la obra consumada de Dios contrastó a la negligencia de Elí. Elí era creyente de Dios y en su palabra, pero en contraste con Abraham no ordenó a sus hijos y a su casa en pos de sí. El Señor había soportado a Elí por mucho tiempo, había sido advertido e instruido, pero a semejanza de los padres de hoy día, no había hecho caso de la advertencia. Pero cuando el Señor tomó el caso en sus manos, no cesó hasta hacer su obra consumada. Y bueno, ya sabemos lo que pasó. Y la cita final nos dice, Samuel se aferra con ambas manos. Interesante, esta cita de todas fue la que más me gustó. Dice, entonces Samuel fue investido por el Dios de Israel con el triple cargo de juez, profeta y sacerdote, colocando una mano en la mano de Cristo y tomando con la otra el timón de la nación, lo retuvo con la sabiduría y firmeza como para preservar a Israel de la destrucción. Madre mía, miren, preservar a Israel de la destrucción. ¿Cuántas veces Moisés evitó la extinción total del pueblo de Israel? Vean, hermanos, si no fuera por un puñado, que no hay otra manera para decirlo, por un puñado de buenos hombres a todo lo largo de la historia hasta el día de hoy de la humanidad, ¿qué sería del pueblo de Dios? ¿Qué sería del pueblo de Israel? ¿Qué sería de la iglesia adventista? ¿Qué sería del mundo? Y gracias a Samuel, el pueblo de Israel, bueno, salió adelante. Si no, la historia hubiera sido otra. Y más adelante suscitaron reyes, profetas como Elías, que ya me muero por llegar a esa historia. Ahí sí le voy a sacar el jugo a esta historia. Me encanta, uno de mis personajes favoritos, Elías. Pero bueno, hermanos, una vez más tienen en pantalla toda mi información de contacto para todas las personas que me quieran hacer preguntas, sugerencias, cualquier cosita, correcciones. Ahí está, disculparán que estaba un poco cansado mientras hacía este video, pero bueno, no me dio el tiempo para grabarlo en el día, sino en la noche. Pues bueno, aquí estamos dando todo lo que podemos dar. Y de igual manera, no se olviden ir a la descripción de este video, donde dice diagramas, para que se descarguen todos los diagramas, imágenes, cuadros de lo que hemos compartido alrededor del año bíblico. De igual manera tienen las diferentes maneras en las que pueden colaborar, y en la descripción de este video tienen un enlace para PayPal para todos los que me quieran colaborar por ese medio, ¿no? No se olviden de orar por el muro de oraciones y de mandarme sus nombres para escribirlos ahí, para que todos oremos por todos, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más, que Dios nos bendiga con nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.